Saludos a todos. Como cada mes, poco después del análisis del manga y las predicciones, traigo un análisis doble donde tocamos más temas del manga y miramos la opinión de la comunidad mediante las encuestas. En Super Hero ha sido bastante complicado traer algo de contenido en esta serie. Cuando vuelva el contenido nuevo, imagino que este tipo de vídeos van a recuperar su gloria. Pero por ahora toca adaptarse al medio, así que hoy hablaremos de temas relacionados con la adaptación. El primero es la adaptación en general, cómo es la versión del manga respecto a la película. Hablaremos de los cambios y de la impresión general y de paso una reflexión sobre las adaptaciones entre versiones en Dragon Ball. Los cambios que hubo en este capítulo me parecieron bastante decentes en cantidad. Noté que Toyotaro quiso meter sus propias modificaciones a bastantes partes de este tramo, pero al mismo tiempo son cambios que podrían considerarse menores o sutiles. En una etapa donde no se sabe si la gente quiere un calco o una versión muy diferente, este punto medio podría estar bien o tal vez podría ser insuficiente porque tal vez sigue decantándose hacia lo calcado. He preguntado un poco en esta dirección en la pestaña comunidad. Las dos respuestas menos votadas son que es todo un estropicio y que no le han convencido. Entre los dos suman un 5%, así que son minoritarios. Un 19%, bastante más grande, dice que le han dado igual o que ni se han enterado de los cambios. Suponía que había muchos así, porque al principio sí que es verdad que en la primera lectura pensé que más o menos era todo lo mismo que la película. Luego ya para hacer el análisis me puse a revisar las escenas de la película y sí que vi esos ajustes. 26% dice decentes, que pensaba que sería la opción más votada, y casi la mitad del público dice que así es como tienen que hacerse. Tiene una sensación de que son unos cambios bastante ejemplares o que simplemente están bien, y los que suelen tirar hate hacia esta parte de los cambios y demás lo hacen en general hacia todo el arco, hacia la existencia de este arco, no tanto hacia los cambios como tal. A mí en lo personal me gustaría que existan algunos cambios más. Una vez asumido que el canon de las películas y el del manga van por caminos diferentes, creo que el manga se puede tomar más libertades, como de hecho hicieron con los Saiyaman X y su historia previa con el Dr. Gedo, que dio origen a esa especie de sintonía que hay entre esos personajes y que propinó los cambios importantes que hubo en el capítulo anterior. Ese tipo de cambios me parecían los más adecuados y aunque alguno ha habido, parece que se decantan más por hacer una versión mucho más apegada a la película, en algunos casos calcada, y solo ir haciendo algunos ajustes por el camino, o bien por coherencia o por el bien del formato, ya que no es lo mismo película animada, CGI y demás que formato manga. También es verdad que no sé hasta qué punto Toriyama fue específico con el guión de la película, ya que si lo fue mucho, supongo que Toyotaro ha tenido poco margen de cambio. Si es así, entonces me parece genial que haya hecho cambios de este estilo. Los que ha habido en este capítulo, por lo general, han aportado algunas cosas. Uno, a que el nivel de Cell Max sea más coherente, especialmente respecto a la escena de Krilin. Otro, para dignificar un poco al personaje del Gamma 1, que ya van dos cambios de ese estilo, ya que es un personaje que se queda en la franquicia y que es del estilo serio, vamos a respetarlo más. Y también otros ajustes para darle algo más de potencia narrativa a personajes como Gohan, Piccolo, Pan y por supuesto a Goten y Trunks. Por lo general los ajustes han sido para bien. Normalmente Toyotaro tiene buen criterio y sabe detectar cuando hace falta su mano. O sea, o lo deja igual o lo mejora un poco, por lo general creo que no lo empeora. Respecto a eso, ¿qué versión está gustando más, especialmente en el tramo del capítulo 98, entre la película y el manga? Vamos a verlo en la encuesta. Los que dicen que les gusta más la película son en total un 16% y un 10% que no tiene ninguna duda y un 6% que dice que la película pero por poco. Luego está un 19% por ahí en medio que dice que al mismo nivel y prácticamente todos los demás, que entre los dos suman un 65%, dirían que la versión del manga es mejor, pero los que dicen que el manga sin duda son la amplia mayoría. Lo que sí que he visto en los comentarios es que hay algunas personas que creen que el sacrificio del Gamma 2 es mejor en la película y hay un comentario que dice que en cambio es mejor en el manga. Yo creo que más o menos fueron similares, aunque sí que es verdad que ese tipo de escenas suele quedar mejor en película. En mi caso, aunque la película fue muy disfrutable y me sorprendió la forma en que fue animada y dirigida, con respecto a lo que parecían los trailers al menos, creo que la saga está más pulida en el manga, así que yo diría manga por poco. Ahora mi reflexión, esta saga podría ser la segunda vez que tenemos una saga hecha en los tres medios, asumiendo que esta saga estará en anime. Esto solo pasó de forma completa en la Batalla de los Dioses, solo que aquella vez el manga estuvo expresamente resumido, así que esta sería la primera vez completa del todo. Obviamente no cuento la de Golden Freezer por lo que ya sabemos. Porque siendo honestos asumo que el anime de Dragon Ball Super 2 sí que traerá esta saga, ya que tienen que encajarla en el canon del anime y tienen que beneficiarse de los ajustes que tiene la versión del manga, ya que por ejemplo no creo que prescindan de los Saiyaman X, si luego aparecerán, supongo. O tienen que aprovechar la corrección del diálogo de Vegeta hablando de todos los antagonistas recientes en lugar de hablar solo de Jiren. O sea, si adaptan las sagas de Moro y Granola en anime, no pueden decir, vale, y ahora te miras la película de Super Hero y esa es la secuela, no, porque no encaja. Será interesante ver lo mismo con otra animación, asumiendo que la animación va a ser diferente al CGI de la película, y creo que todavía podrían añadir más cambios, ya que si bien por un lado sospecho que la siguiente parte del anime de Super intentará ser fiel al manga, también creo que Toei debería hacer un poco de las suyas y hacer algún añadido para darle algo más de variedad. Si puede ser que no sean simplemente alargamientos de gritos y demás, se supone que eso ya lo hemos dejado un poco atrás en Dragon Ball. Pero si la animación de Super es decente en su siguiente etapa, y si Toei hace una adaptación fiel pero con algún añadido o corrección de valor, creo que podríamos tener la mejor versión en un futuro.
futuro, que sería la del anime, ya que por ejemplo esta sensación de que por un lado es mejor cómo está tratado en el manga por los añadidos, las correcciones y demás, y porque es una versión más completa, pero por otro lado se prefiere la música, la espectacularidad o el sacrificio del Gamma 2 en la versión de la película, en una versión del anime tendríamos todo eso al mismo tiempo. A ver qué pasará en el futuro con esto, porque en cuanto anuncien una siguiente película podemos suponer que van a pasar cosas similares, que tendremos la película, luego tendremos la versión del manga y luego la versión del anime. Creo que cuando vuelva a pasar, la versión del manga tendrá que añadir más cambios si quiere mantener el interés, porque si no va a ser algo bastante constante teniendo en cuenta que es un manga mensual y que ya vemos cuántos capítulos se tardan en adaptar una película en la actualidad, que no tiene nada que ver con cuando se hizo con la de Golden Freezer, la de Bills o el resumido pequeño de la de Broly. Pero bueno, en el caso de Super Hero creo que la versión del anime será la versión definitiva, siempre y cuando la adaptación y la dirección, animación y demás de la nueva etapa de Super sea tan buena como debería, teniendo en cuenta todo lo que están tardando y teniendo en cuenta que Toei creo que está mejorando en la actualidad, aunque para muchos será insufrible tener ya una tercera versión de esto. Por suerte será en un anime semanal y no una cosa mensual, y no creo que sean demasiados capítulos, así que nos lo quitaríamos poco más de un mes, en tal vez 2 meses. No creo que sea tan mal. Un cambio que me gustaría que añada Toei sería darle algún tipo de traza al Cell Max, de tener en su ADN algún recuerdo intuitivo de su etapa de Cell, se haya quedado ahí en su ADN, en sus cosas, que de alguna forma tenga reminiscencias a la batalla contra Gohan y compañía. Creo que ese podría ser un detalle potente con el que me quedé con ganas, y esa sería la última oportunidad de que ocurra, y en formato de anime creo que encaja bastante bien, ya que sería ese tipo de mini flashbacks, ese tipo de reminiscencias a la continuidad que en las series suele ser más común que por ejemplo en una película. Y ahora el otro tema del vídeo, más breve, es que vi que varios sitios habló del tema, que Cell Max tiene variaciones en la pelea, lo que puede influir en que su nivel de poder pueda ser diferente tal vez entre las versiones. He querido preguntar si la gente de la comunidad de este canal lo ve de esa forma. Solo un 3% dice lo han nerfeado mucho, así no sería el caso, y un 5% que dice que es más fuerte el del manga, de hecho. Supongo que lo dicen por el tema de la conciencia, que hablaremos de eso. Las otras 3 opciones son bastante más votadas. Un 16% dice que lo han nerfeado un poco. De primeras es la que yo pensé, pero sí que es verdad que es algo que merecía un poco más de análisis. 25% han hecho varios ajustes para que quede mejor, y me decanto bastante más por esta opción. Y un 51% que dice que tiene el mismo nivel que en la película. Lo curioso de este Cell Max es que, aunque parece más o menos lo mismo, creo que Toyotaro ha querido hacer algunos ajustes menores. En el caso de la escena de Krillin, la intención de Toyotaro, como dije, debió ser darle credibilidad. Le dio estabilidad tanto a Cell Max como a la coherencia de los niveles. Si Krillin tiene que salvar el 18, no debería hacerlo con un piensan que tambalee todo el cuerpo de Cell Max. Debería hacerlo, como mucho, cortando una pequeña ráfaga de energía. En todo caso, fue un ajuste aislado, al margen del nivel de Cell Max, de ser más fuerte o más flojo, ya que simplemente lo de Krillin merecía ser corregido. Incluso aunque Cell Max estuviese mucho más nerfeado y fuese más débil que Piccolo, sigue sin tener sentido que Krillin pueda hacer eso. Respecto a por qué creo o creía que existía una especie de nerfeo, primero sería porque dio esa sensación cuando luchó contra los Saiyaman X, pero eso lo achacamos en su momento a que todavía estaba por despertar y que ese combate nunca apareció en la película, así que podría considerarse algo previo a conseguir ponerse en forma y ponerse al nivel de la película. Al comparar la parte del combate de justo antes de que se caiga al vacío, sí me parece que las expresiones de Cell Max son más dolorosas, sí que me parece que Piccolo domina mucho más el combate, es decir, Cell Max sufre mucho más frente a Piccolo, y además le han quitado algunos momentos de dominio que tenía Cell Max en la película y que en el manga lo han quitado, y en la versión del manga no suele quitar cosas, solamente las mantiene o las añade. Entonces me pareció extraño que quitase alguna parte. Por ejemplo, hay una parte en la película en que Cell Max manda bien lejos a Gohan y en el manga esto no está. O sea, sí que hay una parte en la que Cell Max le hace eso a Gohan, pero es cuando lo de la Senzu, y es una parte diferente a la de la equivalencia con lo que estoy diciendo. La otra clave es lo que dije, que Gohan no necesita hacerlo de romper el suelo para poder lanzarlo al vacío. Aquí directamente lo lanza a pura ráfaga de ki. Sí que es verdad, por otro lado, que parece que lanza más ráfagas, que parece que se esfuerza un poco más, mientras que en la película lo que hizo fue algo más estratégico, romper el suelo y luego empujar un poco con el ki. Así que una forma de verlo es que está algo nerfeado porque resiste mucho peor los golpes o porque se necesita menos para tumbarle. También puede ser que los personajes lo estén haciendo mejor, aprovechándose de manera inteligente de la situación, lo cual podríamos decir que no es que sea más flojo, sino que aquí son más inteligentes y aprovechan mejor la coherencia de lo que es la norma que tiene Cell Max sobre su tipo de cuerpo, su tipo de poder sin hacer. O tal vez, que es la forma que tiene Toyotaro, demostrar que, al menos en defensa y velocidad, es normal que reciba de esta forma, si no se adaptaba a su cuerpo, que no es un personaje inteligente, pero que su poder real sigue siendo el mismo que en la película. Otra cosa a destacar del personaje es que me parece un poco más consciente, y eso también lo dicen varias personas que han contestado en la encuesta. En concreto, el usuario Rodrigo CS ha detectado que se va haciendo más inteligente conforme pelea, y creo que eso se nota mucho más en el manga que en la película. Es como si de primeras estuviera descompensado, pero más acorde a la coherencia de que su cuerpo y mente están sin hacer, y que va demostrando cosas como pequeñas mejoras o el hecho de perseguir la Senzu. Creo que
esa es de las principales muestras de que es más consciente que en la película. Siendo así, en el siguiente capítulo podría mostrar un nivel más pulido, podría haber alguna diferencia que denote precisamente esta progresión, y que así se justifique que será el momento en el que Cellmax brille, porque hará que Piccolo se caiga al vacío y hará que Gohan vea necesario sacar su poder latente. En conclusión, podría decirse que es una versión muy similar a la película, pero que se han hecho pequeños ajustes que podrían favorecer ligeramente la coherencia y una cierta progresión, mientras que en la película se veía todo mucho más bruto, más a favor de la espectacularidad, más el grito puro, y no se apreciaba de la misma forma. Y hasta aquí mi análisis doble del mes. Normalmente las preguntas de las encuestas van dirigidas solo a este vídeo, el análisis doble, y a veces hago alguna pregunta suelta que no va en ningún vídeo. Eso no las hago porque me gusta hacerlas. Pero las dos siguientes que aparecerán en la pestaña comunidad, una de ellas aparece ya al mismo tiempo que este vídeo, sí que estarán destinadas al siguiente vídeo después de este. Así que atento para poder dar tu opinión y que podamos seguir analizando la actualidad de Dragon Ball. Like y comenta si te ha gustado el vídeo, y si eres nuevo, choca tu puño con el de Bellito para más. Aquí te dejo el análisis y las predicciones del mes, y aquí el análisis doble del mes pasado. Sin más, hasta la próxima.